Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz, y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando. Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo.
Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien. Cuando puedes ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos. Cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer. La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía, y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución, en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón. Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada. Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona, un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola.
Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme, vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. ¿Qué te importa?, dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro. El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable, y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse. «¡Salgan de aquí!», grité tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño, dijo temblando. Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días, y finalmente, un hombre emergió entre las pistas. Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente. Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación, la expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. «¿Qué quieren?», preguntó tratando de mantener la compostura. «Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes», dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo, mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. ¿Qué tal? Trabajo desde hace algunos años como policía preventivo en el Estado de México. Debido a la naturaleza de mi labor, es muy común que lleguen a mi historial de hechos paranormales. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las más perturbadoras.
La primera de ellas le ocurrió a una compañera del trabajo. Cuando estaba validando las cámaras de seguridad en el municipio para poder monitorear la zona, me contó que una de ellos estaba apuntando estratégicamente a una organización y era común que a veces se detectaran movimientos en el recinto. Aquí hay que mencionar que el mismo se encontraba en obra negra desde hace ya varios años. Sin embargo, no era porque se hubieran demorado, sino porque la construcción fue detenida hace mucho tiempo atrás y nunca se retomó. Me contó que habían seguido el movimiento y que habían tenido movimientos inusuales en la cámara, que específicamente desde el balcón de una de las viviendas. Aunque ya varios peleadores habían sido testigos de hechos, ninguno era capaz de anticipar la entrega del suceso. Por lo general venía siempre un niño que jugaba en ese sitio, pero justamente antes de que empezara a amanecer, el pequeño se subió a un barandal y posaba de una manera muy inocente, hasta quedarse completamente inmóvil. Se trataba de una estatua que al parecer cobraba vida cuando el sol se ocultaba, y durante la noche jugaba en el recinto. Asimismo, mi amiga me ha contado que ha visto varias bolas de fuego en una ocasión en esa zona. Para quienes no lo saben, la creencia popular cuenta que de esa manera se transforman las brujas. Y otra historia que me contó fue otro compañero, pero él tiene mucho más tiempo que nosotros prestando servicio. Por lo menos cuenta con 15 años de experiencia. Él llegó a conocer y trabajar con un director muy respetado, al que todos en la incorporación le apodaban el Lobo. Fue un servidor muy fiel en su trabajo hasta el último día de su vida, pues falleció en medio de un enfrentamiento armado. Muchos se extrañaron de que falleciera en esas circunstancias debido a su alto rango, pero hasta el final de sus días fue demasiado valiente. Total que al siguiente día del infortunio fue sepultado en el cementerio de San Francisco, en Oakland. Asistieron cientos de personas y fue una clara muestra de quién había sido en vida. La verdad es que nunca fue olvidado en la empresa. Él mostraba respeto y añorábamos al hablar de este. Mi amigo me contó que en una de las noches en las que le tocó patrullar con otros, pasó cerca del panteón y pronunció las palabras: "No tiene novedad, comandante", dirigiéndose específicamente a los restos del lobo. Tras ello, pidió que la acompañara y lo cuidara durante su larga jornada. Luego ellos se despidieron. Lo hicieron con respeto, quitándose las gorras, y se fueron del lugar. Fueron con regularidad sus rondas. Él no tenía ningún llamado. Decidieron pasar por la casa de una amable señora del municipio, que siempre les daba café para que estuvieran muy despiertos. No obstante, al llamar a la puerta, solo pudieron conversar durante unos pocos minutos. Enseguida nos avisaron por radio que necesitaban apoyo en una localidad cercana. Inmediatamente los policías se fueron a presentar servicio. Regresaron en la casa de la mujer al cabo de una media hora aproximadamente. Ella los esperaba tan amablemente como siempre, pero en visto de que estaba ofreciendo 2 tazas de café, ella había colocado una tercera en la bandeja. Mi compañero, sacado de onda, le dijo que si los iba a acompañar con una taza. Cuando la señora le dijo que esa taza era para la tercera persona que había llegado anteriormente, un tercer compañero que había visto antes en el asiento trasero de la patrulla, solamente que no se había dado cuenta que ya no estaba con ellos. Mi amigo, su compañero de ronda, se miraron a los ojos y ambos pensaron en lo mismo. A quien había visto la mujer en la primera visita, que fue muy breve, no podía ser otro sino el fallecido comandante, el mismísimo Lobo, a quien le habían pedido horas antes que los cuidara durante el transcurso de la jornada laboral. Él se había hecho presente para cuidarlos. "Hola, mi nombre es Rodrigo. Uno de mis hermanos es policía.
así que siempre nos cuenta las anécdotas que surgen durante su patrullaje. Hoy quiero compartirles una ante las que me causó mucha impresión. Verán, él estaba haciendo los recorridos de rutina con dos compañeros más, hasta que les dio hambre y fueron por una pizza, pero como el local estaba por cerrar, tuvieron que pedirla para llevar. Varias veces había pasado eso porque solían desocuparse muy tarde. Incluso a veces no les daba tiempo de comer, pero encontraron un lugar donde podían hacerlo con calma sin ser molestados. El lugar era enfrente del panteón. Aunque no lo crea mi hermano, decía que era muy poco probable que de noche fueran a ser molestados. Ellos estaban costeando sus cenas y siendo pasadas las 11 de la noche, entre charlas y risas, escucharon murmullos que provenían de una zona que no estaba iluminada. Y eso era un silencio, para tratar de escuchar, pero el sonido también se detuvo. No le dieron importancia y siguieron en lo suyo, cuando alguien empezó a lanzar piedras muy pequeñas hacia donde ellos estaban. En eso se preocuparon, y con ayuda de sus linternas, mi hermano y uno de los compañeros se acercaron a investigar de qué se trataba. El tercero de ellos estaba diciendo que estaban exagerando, que había que tener miedo de los vivos y no de los no vivos. No obstante, le siguió también con su linterna encendida. A los pocos segundos de que se alejaran de la patrulla, tuvieron que devolverse porque empezó a sonar un ruido estrepitoso dentro de ella. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, no vieron nada dentro. Se habían llevado el GPS del vehículo. El incrédulo del grupo, que era quien estaba a cargo de la unidad, sintió que sus compañeros estaban jugándole una broma pesada, así que les pidió que por favor devolvieran el aparato. Ellos les dijeron que no habían hecho nada, y le explicaron que sería imposible que estuvieran tras todo eso, ya que siempre estuvieron delante de él en todo momento. Al darse cuenta de que era materialmente imposible, su acusación se resignó, y les comenzó a creer y sin mayor escándalo, decidió que se retiraría en el sitio. A fin de cuentas se habían comido y debían seguir patrullando las calles. Estuvieron dando un recorrido durante un par de horas hasta que recibieron un llamado por radio. Les avisaron que en ese momento había una persecución a un auto de alta gama. Acto seguido activaron la sirena y se dirigieron hacia donde les habían indicado para prestar apoyo. En el camino se encontraron con otra patrulla y, asumiendo de que ésta se dirigía al lugar donde estaban desarrollándose la persecución, la siguieron. El auto de la policía se metió por caminos muy oscuros. Aceleró para ir muy rápidamente, por lo cual el conductor de la patrulla en el que iba mi hermano hizo lo mismo. Iban prácticamente guiados por la luz roja y azul del vehículo delantero, pero en algún momento del trayecto dejaron de seguirles y frenaron en seco, pues se percataron que estuvieron a nada de caer a un barranco. Los tres se bajaron de la patrulla. Sacaron sus linternas para ver de qué se trataba, pero no encontraron nada, ni rastros del auto. Era como si se los hubiera entregado a la tierra, o como si jamás hubieran existido. Pero los tres lo habían visto todo, y era bastante extraño. Por radio les avisaron que debían llegar a cierto punto. Ellos se subieron al auto y dieron la vuelta para dejar su lugar en el camino. Así se encontraron con otras patrullas estacionadas, pues habían atrapado al perseguidor, pero al fijarse en las placas, notaron que ninguna coincidía con el auto del que presuntamente había caído en el barranco. Tras terminar de usar el reporte y devolverse a la patrulla, los tres se sorprendieron porque la guantera se abrió sola, y ahí se encontraba el GPS que se había perdido. Nunca se pudieron encontrar con la razón del por qué se encontraba ahí el GPS cuando ya lo habían buscado, y el cómo fue que pasó todo eso y que casi caen a un barranco. Saludos. Era una noche tranquila en Xochimilco, con la luna iluminando suavemente las aguas tranquilas de los canales.
Mi compañero el oficial Martínez y yo nos encontrábamos en medio de una patrulla nocturna en la famosa isla de las Muñecas, un lugar que, aunque es muy visitado durante el día, se tornaba inquietante bajo la luz de la luna. Habíamos recibido informes sobre un grupo de adolescentes que habían desaparecido mientras disfrutaban de una fiesta en la isla, lo que generaba gran preocupación entre los habitantes del área. Al desembarcar, la isla nos recibió con un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el suave murmullo del viento. Las muñecas colgadas de las ramas de los árboles parecían mirarnos con sus ojos vacíos, creando una atmósfera inquietante. ¿Te imaginas lo que sería estar aquí solo en la oscuridad?, comentó Martínez, tratando de poder calmar la situación, aunque su voz traicionaba una leve inquietud. Definitivamente no querría estar aquí sin compañía, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Decidimos investigar el misterioso murmullo que habíamos escuchado a medida que avanzábamos por el sendero cubierto de hojas. La sensación de ser observados se intensificaba. Al llegar a un claro nos encontramos con un grupo de adolescentes visiblemente asustados. «Oficial, estábamos aquí y de repente escuchamos voces que nos llamaban», dijo una joven, con el rostro pálido y temblando de miedo. Martínez y yo intercambiamos miradas, sintiendo que la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Mientras comenzábamos a guiarlos de regreso, escuchábamos voces que parecían seguirnos, resonando en el aire como un eco de advertencia. A medida que cruzábamos el sendero, noté que las muñecas parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivas. Me detuve un momento, sintiéndome mareado por la inquietante sensación de que algo más estaba ocurriendo. Mi compañero al ver eso me preguntó que si estaba bien, y yo solamente asentí diciéndole que sí, que solamente era este lugar, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad. Finalmente llegamos a la lancha. Los adolescentes subieron con prisa y mientras nosotros nos preparábamos para zarpar, el murmullo se desvaneció lentamente, como si la isla estuviera exhalando un suspiro de alivio. Mientras navegábamos de regreso, no pude evitar mirar hacia la isla, donde las muñecas seguían colgadas, inmóviles en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en lo que había sucedido esa noche. ¿Crees en esas historias sobre el lugar?, preguntó Martínez, rompiendo el silencio. No estoy seguro, pero hay algo en este sitio que no puedo ignorar, respondí, sintiendo que la experiencia de esa noche se quedaría grabada en mi memoria. Al llegar con los padres de los adolescentes, estaban desesperados, pero al ver a sus hijos sanos y salvos, el alivio en sus rostros era evidente. Mientras se reunían, no pude evitar sentir que habíamos estado al borde de cruzar una línea peligrosa, una que no se podía ver, pero que acechaba entre las sombras de la isla. Hola, ¿qué tal? Soy el policía José López. La Ciudad de México nunca duerme, y esa noche en el castillo de Chapultepec, con su historia y su majestuosidad, parecía estar más vivo que nunca. La brisa fresca que soplaba desde el parque me hacía sentir un escalofrío que no solo era físico. Esa noche iba con mi compañero el oficial Gómez. Nos encontrábamos en las puertas del castillo, esperando instrucciones sobre un reporte de ruidos extraños que habían perturbado a los escasos visitantes que se atrevían a recorrer el lugar. Yo miré a mi compañero y le dije, ¿estás listo?, con un tono cargado de ironía. Él me respondió, ¿qué tan raro puede ser?, tratando de mantener la calma. Sin embargo, en el fondo, una parte de nosotros no podía evitar sentir un nudo en el estómago. El sendero de piedra que llevábamos hacia la entrada principal era iluminado de una manera tenue,
por la luz de la luna. El castillo se alzaba imponente sobre nosotros, y a medida que nos acercábamos el ambiente se volvía más pesado, como si el lugar mismo nos estuviera observando. A pesar de haber patrullado lugares mucho más peligrosos, había algo en este sitio que me ponía en alerta. Al entrar al vestíbulo, el espacio amplio con techos altos y grandes candelabros nos recibió con un silencio casi reverencial. La luz tenue apenas iluminaba las paredes decoradas con retratos de antiguos gobernantes. Mientras me acercaba a uno de ellos, una sensación extraña me recorrió la columna vertebral. Era como si esos ojos pintados estuvieran siguiéndome. ¿Escuchaste eso?, preguntó de repente mi compañero con la mirada fija en el pasillo oscuro del fondo. Yo no había escuchado nada, así que le dije que qué cosa. Él me dijo se escuchó como un susurro, como si alguien estuviera hablando. Su voz estaba temblando un poco. Decidiendo que la oscuridad podía ser más poderosa que el miedo, avancé hacia el pasillo. El silencio se sentía opresivo y, a medida que nos adentramos, los ecos de risas y murmullo parecían surgir de las paredes. Me detuve frente a una puerta entreabierta, cubierta de polvo y telarañas. Le dije, vamos a ver qué hay allí, empujando la puerta con cautela. El crujido de la madera resonó en el aire, y una brisa fría me hizo estremecer. La habitación era amplia, llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. La luz de nuestras linternas iluminaba las superficies polvorientas y un gran espejo en la pared opuesta. Me acerqué al espejo y, en un momento de reflexión, noté que detrás de nosotros había algo que no podía identificar. Me volví rápidamente, pero no había nada ahí. Yo estaba un poco sacado de onda. Pero de pronto mi compañero me dijo, ¿viste algo? Y yo me limité a responderle que no, que solo un destello, aunque en el fondo sabía que había algo más allá de lo que quería admitir. Continuamos explorando el castillo. A medida que avanzábamos, los ruidos extraños parecían seguirnos, como si el lugar estuviera lleno de memorias olvidadas que aguardaban ser reveladas. En una de las habitaciones encontramos un viejo piano cubierto de polvo. Sin pensarlo, mi compañero Gómez se acercó y tocó una tecla. El sonido resonó rompiendo el silencio, y de inmediato sentí que algo había cambiado en el aire. Eso fue una mala idea, dije mirando a mi alrededor mientras el eco del piano parecía traer consigo una respuesta. Fue entonces cuando un grito ahogado resonó en la sala contigua. Ambos nos miramos, el miedo dibujado en nuestros rostros. Sin pensarlo, corrimos hacia el origen del sonido. Al entrar encontramos a una mujer, visiblemente asustada, que nos señalaba hacia una ventana abierta. Vi algo en el jardín, dijo temblando. No estaba sola. Gómez y yo intercambiamos miradas, la adrenalina corriendo por nuestras venas. La mujer parecía sincera, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Qué viste?, le pregunté tratando de calmarla. Una figura. Estaba allí. Ella señalaba hacia el jardín oscuro, donde las sombras se alargaban y parecía moverse. Decidí que debíamos salir a investigar, con Gómez siguiéndome de cerca. Al llegar al jardín, la luna llena iluminaba el espacio revelando estatuas que parecían cobrar vida bajo la luz. Sin embargo, no había rastro de la figura que la mujer mencionaba. No hay nada aquí, dije sintiendo que mi corazón latía más rápido. Tal vez se fue corriendo, sugirió Gómez. Regresamos al interior del castillo, donde la mujer había desaparecido. Miramos a nuestro alrededor, pero no había rastro de ella. ¿A dónde se fue?, preguntó Gómez alarmado. No lo sé, pero debemos encontrarla, respondí, sintiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más extraña.
Volvimos al vestíbulo donde la atmósfera se sentía aún más densa. Las luces titilaban y el silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Entonces se escuchó un grito desgarrador. El sonido provenía de la parte superior del castillo. Vamos, dije, tomando la delantera. Corrimos escaleras arriba, y mientras subíamos el eco del grito se mezclaba con los murmullos que parecían resonar a nuestro alrededor. Al llegar al último piso encontramos la puerta de una torre entreabierta. Me acerqué y la empujé con cuidado. La habitación estaba vacía, pero el aire era frío y pesado. Antes de que pudiera responderme qué estaba pasando, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la oscuridad. Los ruidos se intensificaron y en ese momento sentí que el castillo había cobrado vida. La historia que habíamos estado tratando de entender se transformaba en algo mucho más aterrador. En ese instante, se abrió la puerta y salimos corriendo como pudimos. Dimos informe, pero realmente nadie nos creyó. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todo el cuerpo policial de cualquier parte de México o de América Latina, o donde sea que nos escuchen. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra policías. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Relatos nocturnos.